Pero cuando hablamos de radiaciones, de campos magnéticos, de aquellos campos electromagnéticos que afectan a nuestra biología, todos son iguales. ¿De qué estamos hablando? Tenemos que determinar dos tipos de campos electromagnéticos que afectan al ser humano. Son los no ionizantes y las radiaciones ionizantes. Todos los campos electromagnéticos poseen una longitud de onda y una frecuencia que determinan una característica muy importante de ellos. Las ondas electromagnéticas son transportadas todas por partículas llamadas cuantos de luz, ¿vale? Los cuantos de luz de ondas con frecuencias más altas, es decir, como bien pone la gráfica a mano derecha que ven en la presentación, con aquellos que tienen las frecuencias más altas, por lo tanto, las longitudes de onda más cortas, son aquellas que transportan más energía que los de las longitudes de onda de menor frecuencia, es decir, las longitudes de onda más largas, ¿vale? Algunas ondas electromagnéticas transportan tanta energía por cuanto de luz que son capaces de romper los enlaces moleculares de nuestras células. Estas radiaciones que componen el espectro electromagnético, cuyo efecto es más directo, como los rayos gamma que emiten los materiales radiactivos de las centrales nucleares, por ejemplo, o los rayos cósmicos, por ejemplo, la luz solar, y los rayos X tienen la capacidad, como bien he dicho, de romper, tienen la suficiente energía, la suficiente capacidad energética para romper los enlaces moleculares de las células y estos se conocen como radiaciones ionizantes, ¿de acuerdo? Sin embargo, hay otro tipo de radiaciones que también nos afectan, electromagnéticas, que son aquellas que están compuestas por cuantos de luz que no poseen tanta energía por su frecuencia, por su longitud de onda, y no tienen la suficiente energía, como bien digo, para romper los enlaces moleculares de las células. Estas radiaciones se conocen como radiaciones no ionizantes, ¿vale? La mayoría de las fuentes de este tipo de campos electromagnéticos son generadas por el hombre y constituyen hoy en día una parte fundamental en nuestro día a día. La electricidad, los microondas, los campos de radiofrecuencia, el amplio espectro electromagnético de esta gama está hoy en día muy implementado en nuestra vida diaria. Y eso son radiaciones que afectan al ser humano de algún grado u otro, como ahora veremos. Vamos a empezar por aquellas radiaciones que producen un daño mayor, las radiaciones ionizantes, porque por su cantidad de energía que poseen, su riesgo de hacer un daño directamente a nivel celular es mayor. Es decir, son aquellas que, como bien hemos dicho, contienen la suficiente energía para romper los enlaces moleculares químicos de nuestras células. Por lo tanto, esa gravedad del daño que nos hagan dependerá del grado de radiación que recibamos y el tiempo que la recibamos. Este tipo de radiación a una intensidad muy elevada puede producir muerte celular. Y si, como bien dice la diapositiva, si el número de células que fallecen es muy alto, pueden causar efectos perjudiciales a la salud y de forma directa, incluso la muerte. Estos efectos se producen cuando hay una exposición prolongada a grandes dosis elevadas de la misma radiación. Por ejemplo, eso sería una central nuclear, somos trabajadores de una central nuclear y hay un escape y nosotros nos encontramos dentro. Eso sería una exposición a una dosis enorme de radiación eh, ionizante muy potente, que haría una rotura de enlaces moleculares en nuestras células a una gran cantidad de células y esto produciría seguramente, con total seguridad, la muerte en breve espacio de tiempo de la persona que nos encontráramos allí dentro. Esas reacciones se denominan efectos deterministas, es decir, un efecto directo ya sobre, hay una muerte celular y causaría la muerte del ser humano. Como bien dice la diapositiva, los primeros efectos deterministas aparecen solo a partir de una dosis de un Gray. En una central nuclear, un escape como Chernóbil, se llegan a alcanzar los 1000. Por lo tanto, son situaciones un poco extrañas que solamente, como bien decimos aquí, podrían darse en ocasiones de un accidente radiológico. Por supuesto que si en vez de encontrarnos dentro de la central nuclear, nos encontráramos a una distancia mayor, vamos a poner el ejemplo de Chernobyl, mucho más alejados, el daño sería subletal, es decir, la radiación que recibiríamos seguiría teniendo suficiente energía para romper enlaces celulares, pero por la distancia y por la exposición menor, los efectos serían a medio y largo plazo. Puede haber un daño letal, podríamos morir también, pero pueden haber células en que el cuerpo puede repararlas, incluso puede recuperarlas.
Esos son mecanismos de recuperación celular y tendríamos efectos, pues eso, como náuseas, vómitos, quemazón de la piel, llagas y bueno, pues al final sí que a largo plazo producen cambios a nivel de ADN e incluso, como bien dice la diapositiva, esterilidad. Esos serían efectos estocásticos, es decir, se producen a partir de exposiciones bajas de una radiación de mucha cantidad de energía y pueden producir efectos, si bien no letales, que también pueden hacerlo, pueden producir efectos a medio y largo plazo, sobre todo en cambios en el genoma. ¿Vale? Como bien he dicho aquí, una de las partes que más nos corresponde a nosotros y que más nos llama la atención es que, aunque sea una dosis baja, es verdad que no nos va a producir a lo mejor ese tipo de muerte letal, pero sí que va a producir una alteración a medio y largo plazo en las moléculas del ADN y eso puede producir una mutación genética que favorecerá pues, generación de patologías, tumores, leucemia, incluso eh, este tipo de alteraciones moleculares del ADN pueden ser y son en ocasiones hereditarios, ¿vale? Se transmiten a través del genoma a generaciones posteriores. De hecho, las siguientes generaciones de Chernobyl, de la segunda y tercera generación que estamos ahora ya viviendo del accidente de Chernobyl, la cantidad de cánceres, tumores, leucemias que estamos observando es gigante y es por un efecto estocástico, no es determinista, es decir, no han fallecido, no han tenido un efecto directo letal por estar cerca, pero poblaciones cercanas están teniendo efectos secundarios a nivel de salud, de biología, de bienestar. Entonces, es importante que esto se tenga en cuenta.